El enfermera Mateo Serrano dejó caer la bandeja metálica cuando vio al hombre sentado junto a la cama de la señora Ibáñez. El estruendo resonó por todo el pasillo del tercer piso del Hospital Provincial de Burgos. Eran las 3:15 de la madrugada del 14 de marzo de 1945. La señora Ibáñez llevaba 2 días postrada después de una cirugía abdominal y según los registros oficiales del turno nocturno, no había recibido ninguna visita. Las puertas del hospital se cerraban a las 8 de la noche, sin excepción. El hombre vestía un abrigo oscuro completamente empapado. Gotas de agua caían de sus ropas, formando un charco junto a la cama. Permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la paciente dormida. Mateo sintió que sus piernas no respondían. El aire del cuarto se había vuelto helado, tan frío que podía ver su propio aliento condensarse frente a él, cuando finalmente logró articular palabra. Para exigir una explicación, el hombre giró lentamente la cabeza hacia él. Mateo nunca podría describir con exactitud lo que vio en ese rostro. Solo recordaría los ojos. Ojos que no reflejaban la luz del pasillo. Ojos que parecían absorber toda luminosidad a su alrededor. La señora Ibáñez despertó sobresaltada, gritando un nombre que Mateo no comprendió. Cuando volvió a mirar hacia la silla, estaba vacía. El charco de agua había desaparecido. Solo quedaba un olor penetrante a tierra mojada. Y algo más. Algo que olía a descomposición. Esa misma noche, otros 3 enfermeros reportarían encuentros similares en diferentes plantas del hospital. Ninguno de ellos se conocía. Ninguno había hablado con los demás sobre lo ocurrido, pero todos describirían exactamente lo mismo a visitantes imposibles junto a las camas de pacientes moribundos. Visitantes que no deberían estar allí. Visitantes que quizás nunca habían estado vivos. En el invierno de 1945, España apenas comenzaba a respirar después de años devastadores. La guerra civil había terminado 6 años atrás, pero sus heridas permanecían abiertas en cada rincón del país. Burgos, ciudad de piedra y historia, arrastraba sus propios fantasmas. El Hospital Provincial, construido a finales del siglo XIX sobre los restos de un antiguo cementerio conventual, se alzaba como una mole gris en la zona norte de la ciudad, junto al río Arlanzón. El edificio había conocido más muerte que vida. Durante la guerra, funcionó como hospital militar. Cientos de soldados de ambos bandos murieron en sus salas, muchos sin identificar, enterrados en fosas comunes en los terrenos traseros. Los archivos oficiales registraban cada fallecimiento con esmerada burocracia, pero los rumores que circulaban entre el personal hablaban de algo más. Hablaban de muertes no registradas, de pacientes desaparecidos, de sótanos sellados donde los gemidos podían escucharse incluso décadas después. Para marzo de 1945, el hospital había retomado su función civil, atendiendo principalmente a población local empobrecida por la posguerra. El personal trabajaba en turnos extenuantes, con recursos limitados y una atmósfera que muchos describían como opresiva. No era solo el peso de la historia reciente, era algo más antiguo, más profundo, algo que parecía emanar de las mismas paredes. Los testimonios que conforman esta historia provienen de registros internos del hospital, cartas privadas de personal médico, declaraciones tomadas por un inspector sanitario enviado desde Madrid y entrevistas realizadas décadas después a los pocos supervivientes que aceptaron hablar. La mayoría prefirió llevar sus experiencias a la tumba. Aquellos que hablaron lo hicieron con la condición de no ser identificados completamente, temiendo no solo el ridículo, sino algo más primitivo, el miedo a que hablar de aquello pudiera invocarlo nuevamente. Lo que ocurrió en el Hospital Provincial de Burgos durante la primavera de 1945 nunca recibió explicación oficial. Los registros fueron clasificados, el personal fue dispersado a otras instituciones y durante décadas un silencio absoluto cubrió los eventos que ustedes están a punto de conocer. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué país y ciudad estás viendo esta historia? Cuéntame también si en tu región existe alguna leyenda local para que cuente al mundo tu historia de terror. Y si crees en el mundo sobrenatural, suscríbete aquí al canal, para que juntos podamos fortalecer esta corriente contra el mundo maligno. El Hospital Provincial de Burgos no era un lugar donde la gente quisiera morir, y sin embargo,
La muerte parecía preferir sus pasillos a cualquier otro sitio en la ciudad. Construido en 1873, el edificio de 4 plantas se extendía como un laberinto de corredores interminables, salas mal ventiladas y escaleras que crujían bajo cualquier peso. La arquitectura seguía el modelo de los hospitales decimonónicos funcional, austera, diseñada para albergar grandes cantidades de enfermos con la menor comodidad posible. Pero había algo en su historia previa que pocos conocían. Antes de la construcción del hospital, el terreno había pertenecido a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Un convento pequeño ocupó ese espacio durante casi 200 años. En 1789, una epidemia de tifus arrasó el convento. 27 monjas murieron en cuestión de semanas. Los registros eclesiásticos mencionan que las hermanas supervivientes abandonaron el lugar afirmando que la muerte había tomado posesión de esos muros y que voces sin cuerpo recorrían las celdas cada noche. El convento fue demolido. El cementerio anexo supuestamente exhumado y trasladado, pero quienes participaron en la construcción del hospital décadas después encontraron restos, huesos que aparecían al excavar cimientos, cráneos descubiertos al instalar tuberías. Los trabajadores hablaban de accidentes inexplicables, en herramientas que desaparecían, sombras que se movían en los sótanos sin terminar, una sensación constante de ser observados desde las ventanas vacías del edificio a medio construir. Para 1945, el hospital llevaba 72 años en funcionamiento. Generaciones de médicos, enfermeros y pacientes habían transitado sus pasillos. La guerra civil lo transformó brutalmente. De hospital provincial pasó a ser centro de tratamiento militar. Las salas se llenaron de heridos, amputados, moribundos. Los quirófanos funcionaban sin descanso. La morgue en el sótano resultaba insuficiente. Los cuerpos se acumulaban en una sala improvisada del subsuelo, envueltos en sábanas manchadas, esperando identificación y entierro, que a menudo nunca llegaban. El personal que trabajó durante esos años de guerra desarrolló una dureza necesaria para sobrevivir psicológicamente, pero incluso los más curtidos comenzaron a reportar fenómenos perturbadores. El doctor Esteban Ruiz, cirujano jefe durante 1938, escribió en su diario personal: «Los hombres mueren en estas salas con los ojos abiertos, mirando hacia el techo, como si vieran algo que nosotros no podemos percibir. He cerrado los párpados de más de 200 cadáveres, y en cada ocasión siento que interrumpo algo, que estoy interfiriendo en un proceso que va más allá de mi comprensión médica». Las enfermeras hablaban en voz baja sobre la sala 12 del segundo piso. Ninguna quería trabajar allí durante los turnos nocturnos. Los pacientes en esa sala particular morían con mayor frecuencia que en otras, y siempre de la misma manera despertaban en mitad de la noche, miraban hacia la puerta, pronunciaban palabras incomprensibles y expiraban antes de que alguien pudiera llegar. La tasa de mortalidad en la sala 12 era 3 veces superior a la media del hospital, sin explicación médica aparente. Cuando la guerra terminó en 1939, el hospital intentó retomar su función civil, pero algo había cambiado. El edificio mismo parecía diferente. Los pasillos se sentían más largos, las sombras más densas. El silencio nocturno ya no era realmente silencio, sino una especie de zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar los tímpanos de quienes prestaban atención. El personal nuevo, contratado después de la guerra, tardaba poco en notar las peculiaridades. Carmen Ortega, enfermera incorporada en febrero de 1940, recordaría décadas después: en mi primera semana transcurrió con normalidad. La segunda semana comencé a notar que los pacientes miraban constantemente hacia los rincones de las habitaciones. Preguntaban quién era la mujer del vestido negro que los observaba desde el pasillo. Yo no veía a nadie. Pensé que eran alucinaciones por fiebre o medicación. Hasta que una noche, haciendo la ronda de las 3 de la madrugada, escuché pasos detrás de mí, pasos claros, definidos, de tacones sobre el suelo de baldosas. Me giré y el pasillo estaba vacío, completamente vacío. Pero los pasos continuaron, pasaron junto a mí y sentí una corriente de aire helado rozarme el rostro. Los rumores entre el personal se intensificaron durante el invierno
de 1944. Un celador llamado Tomás Gandía juró haber visto a un grupo de monjas caminando en procesión por el sótano, rezando en latín, con velas en las manos. Cuando bajó corriendo para informar al supervisor de turno y regresaron juntos, el sótano estaba vacío y oscuro, pero el olor a cera de vela permanecía en el aire y sobre las baldosas polvorientas se distinguían marcas de pies descalzos, docenas de ellas, como si alguien hubiera caminado en círculo durante horas. El doctor Luis Navarro, director del hospital desde 1943, era un hombre de ciencia estricto que despreciaba la superstición. Cuando los rumores llegaron a sus oídos, organizó una reunión con el personal y prohibió terminantemente cualquier conversación sobre apariciones o fenómenos sobrenaturales. Amenazó con despidos inmediatos para quien fomentara ese tipo de histeria colectiva. Su discurso fue claro. El hospital era una institución médica seria y no toleraría que se convirtiera en tema de habladurías pueblerina. Pero incluso el doctor Navarro tendría su propio encuentro. Una madrugada de enero de 1945, trabajando tarde en su despacho del cuarto piso, escuchó que alguien tocaba la puerta. 3 golpes secos, precisos. Cuando abrió, encontró el pasillo desierto. Regresó a su escritorio. Nuevamente, 3 golpes. Abrió más rápido, esta vez a nadie. La tercera vez que sonaron los golpes, abrió la puerta sin hacer ruido, con cuidado extremo. El pasillo seguía vacío, pero al final del corredor, junto a la ventana que daba al patio interior, había una figura, una silueta oscura, completamente inmóvil. De espaldas a él, el doctor Navarro sintió algo que nunca antes había experimentado, ante terror absoluto, primitivo, que le recorrió la columna y le paralizó los músculos. La figura giró lentamente la cabeza, aunque el cuerpo permaneció inmóvil. Giró la cabeza mucho más allá de lo anatómicamente posible, hasta que pareció mirar directamente hacia atrás, directamente hacia el doctor. No había rostro, solo oscuridad, una oscuridad que parecía absorber la poca luz del pasillo. El doctor Navarro retrocedió hacia su despacho, cerró la puerta con llave y permaneció allí hasta que amaneció. Nunca habló públicamente de lo ocurrido, pero en su diario personal, encontrado años después de su muerte, escribió esa misma noche: «He visto algo que la medicina no puede explicar, algo que la razón rechaza, pero que los ojos confirman. Este hospital alberga algo que no está vivo, pero tampoco está completamente muerto, y temo que esté despertando». Los eventos de marzo de 1945 no surgieron de la nada. Fueron el punto culminante de décadas de fenómenos acumulados, de muerte saturando cada piedra del edificio, de algo antiguo y hambriento que esperaba pacientemente bajo los cimientos. Lucía Montes ingresó al hospital provincial el 8 de marzo de 1945 para una intervención de vesícula. Era una mujer de 42 años, viuda de guerra, madre de 3 hijos, una mujer práctica, sin inclinaciones místicas ni creencias supersticiosas. Su recuperación postoperatoria transcurría con normalidad hasta la tercera noche. Según su testimonio, registrado 2 semanas después por un inspector sanitario enviado desde Madrid, despertó cerca de las 2 de la madrugada con la sensación de que alguien la observaba. La habitación estaba oscura, excepto por la luz tenue que entraba desde el pasillo. Junto a su cama, sentada en la única silla de la habitación, había una anciana que ella no reconoció. La anciana vestía ropas anticuadas, un vestido negro de principios de siglo, y la miraba fijamente, sin parpadear. Lucía intentó llamar a la enfermera, pero su voz no salió. No era que estuviera paralizada, sino que algo en la presencia de aquella mujer le impedía hacer ruido. La anciana se inclinó hacia ella y le susurró algo que Lucía recordaría perfectamente en «Viniste a ocupar mi cama. Esta era mi cama cuando morí aquí en 1893. Todavía siento el dolor. Todavía siento cómo me abrieron. Y tú estás usando mi cama». Entonces la anciana sonrió. Lucía describió esa sonrisa como lo más aterrador que había visto jamás. Una sonrisa demasiado amplia, que mostraba encías negras y dientes irregulares. Una sonrisa que parecía dividir el rostro en 2. La anciana extendió la mano hacia el abdomen de Lucía, donde estaban las suturas de la cirugía. Sus dedos atravesaron la sábana sin moverla, atravesaron el camisón sin tocarlo,
y Lucía sintió un frío quemante en la herida, como si alguien introdujera hielo directamente en la incisión. Gritó entonces. Finalmente pudo gritar. La enfermera de turno llegó corriendo, encendió la luz de la habitación y encontró a Lucía temblando violentamente, señalando la silla vacía. No había nadie, no había estado nadie. Pero cuando revisaron las suturas, encontraron algo inexplicable. La herida se había abierto parcialmente, sin razón médica aparente, y alrededor de la incisión, la piel estaba helada al tacto, mucho más fría que el resto del cuerpo. Lucía no fue la única. Durante las siguientes 2 semanas, 17 pacientes reportarían encuentros similares. Visitantes nocturnos que no deberían estar allí. Figuras que aparecían junto a las camas, que susurraban cosas, que tocaban a los enfermos con manos heladas. Antonio Salas, un hombre de 60 años ingresado por neumonía, juró que su hermano muerto en la guerra lo visitó 3 noches consecutivas. Su hermano se sentaba en la silla junto a la ventana y lo miraba sin decir palabra. La tercera noche, el hermano muerto finalmente habló. Deberías venir conmigo. Antonio, es mejor donde estoy. Aquí solo hay dolor. Allá hay paz. Antonio suplicó que se fuera. Cuando llegó la enfermera, encontró a Antonio llorando, con las sábanas empapadas en sudor helado. El hombre moriría 4 días después, sin causa médica clara. Su última palabra fue el nombre de su hermano, Rosa Jiménez, una niña de 9 años ingresada por apendicitis. Le contó a su madre que cada noche venía una monja a rezar junto a su cama. La monja era muy vieja y olía raro, como a tierra mojada y flores podridas. La monja le hablaba en un idioma que la niña no entendía, pero que la hacía sentir muy triste y asustada. Cuando la madre preguntó a las enfermeras sobre las visitas religiosas, le confirmaron que ninguna monja visitaba el hospital y que las visitas estaban prohibidas después de las 8 de la noche. El patrón era consistente. Las apariciones ocurrían siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Los visitantes eran siempre figuras del pasado, familiares muertos, antiguos pacientes del hospital, monjas del viejo convento. Hablaban poco, miraban mucho, y su presencia siempre producía los mismos efectos físicos: descenso dramático de la temperatura en la habitación, sensación de opresión en el pecho y una tristeza profunda e inexplicable que invadía a quienes los veían. Pero lo más perturbador era otro detalle que varios pacientes mencionaron. Independientemente, los visitantes no caminaban, se deslizaban. Sus pies no tocaban el suelo, flotaban a escasos centímetros de las baldosas, moviéndose sin producir sonido alguno. El testimonio más escalofriante provino de Gregorio Ruiz, un veterano de guerra de 35 años, ingresado por una infección severa en una pierna. Gregorio era conocido por su temperamento duro, su escepticismo, su rechazo a cualquier cosa que oliera a superstición. Cuando comenzó a escuchar los rumores sobre apariciones, se burló abiertamente de otros pacientes, llamándolos cobardes y sugiriendo que sufrían delirios por fiebre. Su encuentro ocurrió la noche del 15 de marzo. Gregorio estaba completamente despierto, leyendo un periódico viejo bajo la luz de la mesilla. Escuchó pasos en el pasillo, pesados, arrastrándose. Pensó que sería un celador haciendo la ronda. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. La puerta se abrió lentamente, aunque Gregorio estaba seguro de que la había cerrado con el pestillo interior. Entró un soldado. Llevaba un uniforme militar de la guerra, pero estaba completamente empapado, goteando agua sucia sobre el suelo. El olor a humedad y descomposición llenó instantáneamente la habitación. Gregorio reconoció el uniforme, reconoció los emblemas. Era de su propio batallón. El soldado caminó hasta el pie de la cama y se quedó allí, mirándolo fijamente. Gregorio vio entonces que el soldado tenía un agujero en el pecho, un agujero por el que podía ver la pared detrás de él, un agujero de bala, de varias balas. El soldado abrió la boca y de ella salió una voz ahogada, como si hablara bajo el agua. Me dejaste, Gregorio, me dejaste sangrando en el barro. Dijiste que volverías, nunca volviste. Morí solo, llamándote, y ahora he venido a llevarte conmigo. Gregorio intentó levantarse, pero su cuerpo
No respondía. El soldado avanzó hacia él, extendiendo las manos. Sus manos estaban cubiertas de barro y sangre. Gregorio sintió que esas manos lo agarraban del pecho. Sintió que dedos helados se introducían entre sus costillas, buscando su corazón. El dolor era real, físico, insoportable. Cuando las enfermeras respondieron finalmente a sus gritos, encontraron a Gregorio en estado de shock severo. Su camisa estaba rasgada. En su pecho había marcas de dedos, hematomas profundos en forma de manos que lo habían agarrado con fuerza imposible. Gregorio no volvió a hablar. Permaneció catatónico hasta su muerte 3 días después. Los médicos nunca encontraron causa fisiológica para su muerte. Simplemente dejó de respirar, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Los testimonios siguieron acumulándose. El personal médico ya no podía ignorarlos ni atribuirlos a delirios individuales. Demasiados pacientes, demasiados detalles coincidentes, demasiadas evidencias físicas. Las marcas en los cuerpos, las temperaturas inexplicablemente bajas en habitaciones específicas. Los objetos que se movían solos, las voces que se escuchaban en pasillos vacíos. Pero lo peor estaba por venir, porque los visitantes no se conformaban con aparecer ante los pacientes. Pronto comenzarían a manifestarse ante el personal, y cuando eso sucediera, el hospital entero comprendería que algo terrible estaba ocurriendo entre esos muros. Algo que llevaba décadas gestándose, alimentándose del dolor y la muerte acumulados. Algo que ahora estaba lo suficientemente fuerte como para cruzar el velo que separa a los vivos de los muertos. Y ese velo se estaba haciendo cada vez más delgado. La enfermera Mercedes Campos llevaba 19 años trabajando en el hospital provincial. Había visto nacer a cientos de niños y morir a cientos de ancianos. Había asistido a cirugías en condiciones imposibles durante la guerra. Se consideraba a sí misma una mujer práctica, inmune al miedo, curtida por años de enfrentarse a la realidad más dura de la condición humana. Todo eso cambió la noche del 17 de marzo de 1945. Mercedes realizaba su ronda habitual de las 3 de la madrugada por la segunda planta. El hospital dormía en ese silencio particular de los hospitales nocturnos. No un silencio completo, sino un murmullo constante de respiraciones, gemidos apagados, el crujido ocasional de una cama. Llevaba una lámpara de queroseno, porque las luces eléctricas del pasillo estaban fundidas desde hacía semanas y no había presupuesto para repararlas. Cuando pasaba frente a la sala de suministros, escuchó ruido en el interior, un arrastrarse lento, pesado, como si alguien moviera cajas por el suelo. Pensó que sería algún celador buscando material. Abrió la puerta. La lámpara iluminó el interior de la sala estrecha, repleta de estanterías hasta el techo, y allí, al fondo, vio algo que haría que su mente se quebrara momentáneamente. Había un niño de quizás 8 años, completamente desnudo, con la piel de un color grisáceo antinatural. Estaba de espaldas a ella, arrodillado en el suelo, haciendo algo que Mercedes no podía distinguir bien. El niño canturreaba una melodía infantil, pero la voz sonaba mal, desafinada, como si saliera de una garganta dañada. Mercedes sintió que algo no estaba bien. Todo en esa escena gritaba peligro, aunque no pudiera identificar exactamente por qué. Llamó al niño suavemente, preguntando qué hacía allí, cómo había entrado. El niño dejó de cantar, dejó de moverse. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Entonces, lentamente, comenzó a girar la cabeza. Solo la cabeza, mientras el cuerpo permanecía de espalda. Giró la cabeza 180 grados. Una rotación imposible. Hasta que miró directamente a Mercedes. No tenía ojos. Las cuencas estaban vacías, oscuras, pero algo dentro de ellas brillaba débilmente, como brasas moribundas. La boca del niño se abrió, demasiado amplia, y de ella salió un sonido que no era humano, un graznido, un chillido, algo que hizo que Mercedes sintiera que sus oídos sangraban. La lámpara cayó de sus manos. El queroseno se derramó. En la oscuridad súbita, Mercedes escuchó que algo se arrastraba hacia ella. Rápido, demasiado rápido, salió corriendo al pasillo, tropezando, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. No se detuvo hasta llegar al puesto de enfermeras en el otro extremo de la planta. Cuando otros miembros del personal
Acudieron a investigar con linternas, encontraron la sala de suministros tal como siempre había estado, tan ordenada, tan vacía, tan sin señales de que nadie hubiera estado allí. Pero en el suelo, donde Mercedes juró que había estado arrodillado el niño, había algo, manchas húmedas, oscuras, que olían intensamente a descomposición. Mercedes Campos solicitó una baja médica al día siguiente. Nunca regresó al hospital. Décadas después, poco antes de morir, confesaría a su nieta, Ampa, algo que no debería existir. Vi algo que rompió mi comprensión del mundo. Y sé que ese niño no estaba solo. Sé que había otros, a muchos otros, en cada rincón oscuro de ese maldito hospital. El celador Martín Acosta tuvo su propio encuentro esa misma semana. Martín trabajaba en el turno de noche desde hacía 6 años. Su rutina incluía bajar al sótano cada madrugada para revisar las calderas y asegurarse de que el sistema de calefacción funcionara correctamente. El sótano siempre le había resultado incómodo, claustrofóbico, con techos bajos y un laberinto de tuberías y conductos. Pero nunca le había dado verdadero miedo. Hasta esa noche bajó por las escaleras como siempre, con su linterna y sus herramientas. El sótano estaba más frío de lo habitual. Podía ver su aliento. Las calderas estaban encendidas, funcionando normalmente, así que no tenía sentido que hiciera tanto frío. Avanzó por el pasillo principal hacia la sala de máquinas. Fue entonces cuando escuchó las voces. Venían del fondo del sótano, de la zona que había sido morgue improvisada durante la guerra y que ahora estaba cerrada y sin uso. Eran muchas voces, susurrando simultáneamente, creando un murmullo constante e incomprensible. A Martín se detuvo. Su instinto le gritaba que regresara, que subiera las escaleras y no mirara atrás. Pero la curiosidad, o quizás algo más oscuro, lo empujó hacia adelante. Se acercó a la puerta de la antigua morgue. Estaba entreabierta, aunque se suponía que permanecía cerrada con candado. La luz de su linterna atravesó la abertura. Vio movimiento en el interior. Sombras que se deslizaban por las paredes. Las voces se intensificaron. Ya no eran susurros, sino murmullos claros, urgentes, superpuestos. Empujó la puerta. La sala estaba llena de figuras, decenas de ellas, todas de pie, todas inmóviles, todas mirando hacia él. Hombres, mujeres, niños, algunos vestidos con ropas antiguas, otros con harapos, algunos desnudos. Todos compartían la misma característica, sus rostros estaban borrosos, como si los viera a través de un cristal empañado. No podía distinguir rasgos definidos, solo la forma general de ojos, bocas, narices. Una de las figuras, una mujer alta con un vestido largo, dio un paso hacia él, luego otra y otra. Todas comenzaron a moverse simultáneamente, avanzando hacia Martín con movimientos rígidos, antinaturales, como marionetas mal controladas. Martín sintió que sus piernas se paralizaban. Las figuras se acercaban cada vez más. Podía sentir el frío emanando de ellas, un frío que quemaba la piel expuesta. Una de las figuras extendió una mano hacia su rostro. Martín vio que la mano no tenía piel, solo tendones y huesos. Vio que de la muñeca colgaba una pulsera de identificación hospitalaria vieja, oxidada. Logró moverse finalmente, retrocedió, tropezó, cayó de espaldas. Las figuras se inclinaban sobre él, acercando sus rostros borrosos, y ahora podía escuchar lo que susurraban: ayúdanos, ayúdanos. No podemos irnos, no nos dejan irnos. Ayúdanos a irnos. Martín rodó hacia un lado y corrió. Corrió como nunca había corrido, subió las escaleras de 4 en 4, no se detuvo hasta salir del edificio a la calle. Renunció esa misma noche. Cuando intentaron preguntarle qué había pasado, solo repetían: están atrapados. Todos están atrapados allá abajo y quieren salir. El doctor Fernando Sanz, residente de cirugía, experimentó algo diferente, pero igualmente perturbador. Durante una intervención de emergencia la noche del 20 de marzo, en plena operación, las luces del quirófano comenzaron a parpadear. El generador eléctrico del hospital era notoriamente
poco fiable, así que el equipo médico continuó trabajando mientras un celador iba a revisarlo. Pero entonces, las luces se apagaron completamente. El quirófano quedó en oscuridad total durante varios segundos que parecieron eternos. Cuando volvieron a encenderse, había alguien más en la sala, una figura vestida con un antiguo uniforme quirúrgico, de pie junto a la mesa de operaciones, mirando el procedimiento. El doctor Sands la vio claramente. Todos en la sala la vieron. Era un hombre de mediana edad, con barba recortada, con instrumentos quirúrgicos en las manos, instrumentos de hace décadas, obsoletos, manchados. El extraño levantó la vista y miró directamente al doctor Sansan. Luego sonrió, una sonrisa que no transmitía calidez ni humor, sino algo cruel y hambriento. Levantó uno de sus instrumentos, un bisturí antiguo, y lo acercó al paciente anestesiado sobre la mesa. «Apártese», gritó el doctor Sansan. La figura no se movió. El doctor Sands se abalanzó hacia él para alejar al intruso del paciente. Sus manos atravesaron la figura como si fuera humo. El extraño cirujano se desvaneció en el aire, dejando solo un olor penetrante a éter y carne quemada. La operación continuó, pero el doctor Sands temblaba tanto que tuvo que ceder el bisturí al cirujano jefe. Después, cuando revisaron los registros históricos del hospital, encontraron fotografías del personal médico de principios de siglo. En una de ellas, tomada en 1914, estaba el hombre del quirófano, el doctor Ignacio Velasco, cirujano jefe hasta su muerte en 1918. Había muerto durante una intervención quirúrgica, de un infarto fulminante, mientras operaba. Cayó muerto sobre su propio paciente. Los encuentros se multiplicaban. Cada noche traía nuevos testimonios del personal, enfermeras que veían procesiones de monjas en los pasillos, médicos que encontraban pacientes en habitaciones que habían estado vacías segundos antes, celadores que escuchaban conversaciones en salas donde no había nadie. El hospital entero estaba experimentando una especie de despertar colectivo, como si décadas de muerte acumulada hubieran saturado finalmente las paredes y ahora se derramaran de vuelta al mundo de los vivos. El doctor Navarro intentó mantener el control. Organizó reuniones diarias con el personal, insistió en explicaciones racionales, amenazó con despidos, pero incluso él no podía negar lo que sus propios ojos le mostraban cuando caminaba solo por los pasillos nocturnos. Las sombras que se movían donde no debían, los susurros que emanaban de habitaciones vacías, la sensación constante, opresiva, de ser observado por algo invisible. La situación alcanzó su punto crítico la noche del 23 de marzo. Esa noche, algo sucedería que forzaría el cierre temporal de una sección entera del hospital, algo que ninguno de los presentes podría olvidar jamás, y que demostraría definitivamente que el Hospital Provincial de Burgos no albergaba solo a los vivos. La luna llena iluminaba Burgos esa noche de marzo. Era una luminosidad extraña, casi antinatural, que bañaba las calles de un resplandor plateado y frío. Dentro del hospital provincial, el turno de noche había comenzado con una sensación de inquietud colectiva. Los rumores sobre apariciones habían alcanzado su punto máximo. Varios miembros del personal habían renunciado. Los que permanecían lo hacían por necesidad económica más que por voluntad. A las 11 de la noche, todos los pacientes de la tercera planta comenzaron a quejarse simultáneamente del frío. Las enfermeras revisaron la calefacción, pero funcionaba correctamente. Sin embargo, la temperatura en toda la planta había descendido drásticamente. Podían ver su aliento condensarse en el aire. Los termómetros marcaban apenas 5 grados centígrados, cuando deberían estar a 20. A las 11:30, las luces comenzaron a parpadear, no solo en la tercera planta, sino en todo el hospital. Un parpadeo rítmico, casi como un latido. Encendido, apagado, encendido, apagado. El generador fue revisado. No había fallo técnico alguno. A medianoche exacta, todas las campanas de las iglesias de Burgos comenzaron a tañer. No era hora de misa ni de llamada religiosa. Las campanas sonaban solas, sin control, creando una cacofonía discordante que despertó a media ciudad. En el hospital, los pacientes comenzaron a gritar, no de dolor, sino de terror, porque todos estaban viendo lo mismo. Los pasillos se habían llenado de figuras. Cientos
de ellas, procesiones enteras de sombras que caminaban en silencio, deslizándose por los corredores, entrando y saliendo de las habitaciones. Monjas con hábitos antiguos, soldados con uniformes de diferentes guerras, hombres y mujeres con ropas de siglos pasados, niños descalzos que corrían entre las piernas de los adultos fantasmales, todos mudos, todos con esa cualidad borrosa, etérea, que los hacía parecer recuerdos más que personas. La enfermera Clara Domínguez, que estaba en el puesto central de la tercera planta, vio cómo la procesión pasaba frente a ella. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. Podía ver a través de algunas de las figuras, ver las paredes detrás de ellas, pero otras eran sólidas, opacas, tan reales que podría haber jurado que eran pacientes o visitantes reales, si no fuera por sus ropas anacrónicas y sus movimientos antinaturales. Una de las figuras se detuvo frente a ella. Era una monja anciana, con el rostro surcado de arrugas profundas. La monja la miró directamente a los ojos. Clara sintió que algo frío y pesado se instalaba en su pecho. La monja abrió la boca y de ella salió una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco en un túnel profundo. Este lugar fue construido sobre nuestros huesos. Nuestros huesos nunca fueron trasladados. Seguimos aquí, bajo vuestros pies, y cada muerte en este hospital nos hace más fuertes. Cada gota de sangre derramada nos alimenta. Cada lágrima de dolor nos llama. No podéis expulsarnos. Este lugar es nuestro. Siempre lo ha sido. Entonces la monja sonrió. Y esa sonrisa era todo lo contrario a la paz que se supone representan las personas religiosas. Era una sonrisa de hambre, de resentimiento, de algo que había esperado demasiado tiempo y ahora reclamaba lo que consideraba suyo. En ese momento, en todas las plantas del hospital simultáneamente, comenzó a ocurrir lo mismo. Los pacientes veían a las figuras acercarse a sus camas. Sentían manos heladas tocarlos, examinarlos, como si los estuvieran evaluando. Algunos pacientes gritaban que las manos los agarraban, que intentaban arrastrarlos fuera de las camas. El personal corría de habitación en habitación sin saber qué hacer, porque ellos también veían a las figuras. También sentían la presencia abrumadora de algo vasto y antiguo que había despertado. En el sótano, el celador Ramiro Santos, que había bajado imprudentemente a revisar un ruido, se encontró rodeado. Las figuras emergían de las paredes mismas, materializándose desde la piedra como si el edificio las estuviera pariendo. Lo rodearon en un círculo cerrado. Ramiro cayó de rodillas, sollozando, pidiendo piedad. Las figuras se inclinaron sobre él, sus rostros borrosos acercándose al suyo, y comenzaron a susurrar todos a la vez: «Anúnete a nosotros. Quédate con nosotros. Ya no estás entre los vivos. No lo sabes aún, pero ya cruzaste. Ya eres uno de nosotros». Ramiro sintió que algo dentro de él se desgarraba, una sensación de desprendimiento, como si su alma intentara separarse de su cuerpo. Podía verse a sí mismo desde arriba, arrodillado en el suelo del sótano, rodeado de espectros. Podía sentir que algo lo jalaba hacia abajo, hacia las profundidades bajo el hospital, hacia donde esperaban los huesos olvidados de las monjas muertas hace siglos. Arriba, en el cuarto piso, el doctor Navarro había abandonado finalmente cualquier pretensión de racionalidad. Estaba en su despacho, con la puerta cerrada con llave, pero las figuras atravesaban la puerta como si no existiera. Entraban una tras otra, llenando la habitación hasta que apenas había espacio para respirar. El doctor podía sentir el peso de su presencia, una presión física que hacía difícil llenar los pulmones de aire. Una de las figuras, un hombre alto vestido con ropas del siglo XVIII, se acercó al escritorio del doctor, colocó ambas manos sobre la superficie de madera. Las manos dejaron marcas de humedad, marcas que humeaban como si la madera se quemara con frío. El hombre habló con una voz que parecía venir de todas direcciones a la vez. «Doctor Navarro, ha intentado ignorarnos, ha intentado explicarnos, pero no puede explicar lo que no comprende. Este hospital es una puerta entre su mundo y el nuestro, y ustedes, con cada muerte, con cada sufrimiento, abren esa puerta un poco más en esta noche. La puerta se abrió completamente y no pueden cerrarla. Ya es
demasiado tarde. El fenómeno duró exactamente 1 hora, de medianoche a la 1 de la madrugada. Durante ese tiempo, el hospital entero se transformó en una especie de limbo, donde vivos y muertos compartían espacio, donde las barreras entre realidades se volvieron permeables. Los que estuvieron presentes describirían después una sensación de irrealidad total, como si hubieran estado experimentando un sueño colectivo del que no podían despertar. A la 1 en punto, las campanas de las iglesias dejaron de sonar, las figuras comenzaron a desvanecerse, pero no todas a la vez, se fueron retirando lentamente, deslizándose de vuelta hacia las sombras, hacia los rincones oscuros, hacia los sótanos y las grietas en las paredes. Algunas se volvieron para mirar a los vivos una última vez antes de desaparecer, y en esas miradas había algo que parecía prometer: esto no ha terminado. Cuando todo acabó, el hospital quedó en silencio. Un silencio absoluto, antinatural. No se escuchaban ni los gemidos habituales de los pacientes, ni los pasos del personal. Era como si el edificio mismo estuviera conteniendo el aliento. El celador Ramiro Santos fue encontrado en el sótano al amanecer. Estaba vivo, técnicamente, su corazón latía. Sus pulmones respiraban, pero había algo profundamente mal. En sus ojos estaban abiertos, pero no veían. No respondía a estímulos. Su piel estaba pálida y fría como la de un cadáver. Viviría 6 meses más en estado vegetativo antes de morir, sin haber recuperado nunca la conciencia. Los médicos nunca encontraron explicación neurológica para su condición. 3 pacientes murieron esa noche sin causa médica aparente. Sus corazones simplemente se detuvieron entre medianoche y la 1 de la madrugada. En los 3 casos, las enfermeras que los encontraron reportaron que los cadáveres tenían expresiones de terror absoluto, ojos muy abiertos, bocas abiertas en gritos silenciosos, manos agarrotadas como si hubieran intentado defenderse de algo. Al día siguiente, el doctor Navarro presentó su renuncia. Abandonó Burgos esa misma semana y nunca volvió. Murió 10 años después en Madrid, pero quienes lo conocieron en sus últimos años decían que era un hombre destrozado, que bebía en exceso y que hablaba solo en voz baja, como si estuviera conversando con personas que los demás no podían ver. Un inspector sanitario, enviado desde Madrid, llegó para investigar los reportes alarmantes. Entrevistó a personal y pacientes. Documentó meticulosamente cada testimonio. Su informe final, clasificado durante décadas, concluía en los eventos reportados en el Hospital Provincial de Burgos durante marzo de 1945 carecen de explicación racional. Sin embargo, la consistencia de los testimonios y las evidencias físicas sugieren que algo extraordinario ocurrió. Recomiendo el cierre temporal de las instalaciones para investigación más profunda y posible intervención religiosa. El hospital no cerró completamente, pero la tercera planta fue clausurada y sellada. Permaneció así durante 15 años. Cuando finalmente fue reabierta en 1960, los trabajadores de renovación reportaron encontrar cosas extrañas en manchas en las paredes que no podían ser limpiadas, áreas donde la temperatura era siempre 10 grados más baja que el resto del edificio, y una habitación específica, la 312, donde ninguna planta sobrevivía más de 3 días, y donde los animales se negaban a entrar. Los eventos de marzo de 1945 dejaron cicatrices en todos los que los experimentaron. Algunos perdieron la fe en un mundo ordenado y comprensible. Otros encontraron una fe nueva y desesperada en lo sobrenatural. Todos quedaron marcados por la comprensión de que la realidad es mucho más frágil y porosa de lo que nos gusta creer. El personal que permaneció en el hospital después de esos eventos desarrolló sus propias reglas no escritas en nunca estar solo en los pasillos después de medianoche, nunca entrar a la antigua morgue del sótano, nunca responder si alguien llama tu nombre desde una habitación vacía, y sobre todo, nunca hacer contacto visual con las sombras que ocasionalmente todavía se ven deslizándose por los rincones más oscuros. El Hospital Provincial de Burgos
continuó funcionando hasta 1983, cuando fue finalmente cerrado y reemplazado por instalaciones modernas en otra parte de la ciudad. El edificio viejo permaneció abandonado durante años, deteriorándose lentamente. En los años 90 fue parcialmente demolido. La mayor parte de la estructura fue destruida, pero los cimientos permanecen y sobre esos cimientos, curiosamente, nunca se construyó nada más. El terreno quedó vacío. Varios promotores inmobiliarios intentaron desarrollar proyectos allí, pero todos abandonaron inexplicablemente sus planes. Los trabajadores se negaban a trabajar en el sitio. Las máquinas sufrían averías constantes y quienes pasaban por allí de noche juraban escuchar cosas en voces susurrantes, pasos en tierra donde no había nadie, el sonido distante de campanas que no existían. Hoy, más de 80 años después de los eventos de marzo de 1945, el terreno sigue vacío. Los habitantes de Burgos evitan pasar por allí después del anochecer. Los niños del vecindario cuentan historias sobre el hospital fantasma, sobre las figuras que todavía pueden verse en noches de luna llena, procesiones silenciosas de muertos que repiten eternamente su último camino. Algunos investigadores de fenómenos paranormales han intentado estudiar el sitio. Reportan anomalías electromagnéticas, caídas dramáticas de temperatura en ciertos puntos, y fotografías donde aparecen siluetas que no estaban presentes cuando se tomó la imagen, pero ninguna investigación seria ha sido publicada, como si algo en ese lugar rechazara el escrutinio, como si prefiriera permanecer en las sombras. Los pocos supervivientes de aquellos eventos que aún viven se niegan a hablar del tema, y quienes trabajaron en el hospital en décadas posteriores, antes de su cierre, admiten en privado que algo nunca se fue, que algo permanece allí, bajo las ruinas, esperando paciente en la oscuridad. Porque hay lugares donde la muerte se acumula como agua estancada, lugares donde el velo entre mundos se ha rasgado y no puede ser reparado. Y el Hospital Provincial de Burgos, construido sobre huesos olvidados, saturado por décadas de sufrimiento, fue uno de esos lugares. Y si las historias son ciertas, si los testimonios tienen aunque sea un atisbo de verdad, entonces esas almas atrapadas siguen allí, han esperando, han observando, han llamando.